La historia de la milagrosa renovación del lienzo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se remonta a mediados del siglo XVI, cuando los frailes dominicos comienzan su misión evangelizadora en la región central de lo que hoy es el corazón del territorio colombiano. Por aquellos tiempos, un caballero proveniente de España, Antonio de Santana, obtiene de 1560 la encomienda de Suta, ubicada en el valle de Saquencipá de dicha región, hoy Boyacá. Entre 1560 y 1562 llega también procedente de España Fray Andrés Gedraque, misionero dominico que ve necesario entronizar en dicha capilla del encomendero una imagen de la Virgen del Rosario, advocación muy venerada y difundida por su orden dominica. Cerca del lugar, en la ciudad de Tunja, vivía un pintor también de origen español llamado Alonso de Narváez, con quien acuerdan la pintura de la imagen de Nuestra Señora del Rosario con el Niño Jesús en brazos, acompañada por los santos patronos del encomendero y del fraile, San Antonio de Padua y el apóstol San Andrés respectivamente. Don Alonso de Narváez utiliza una mezcla de tierra de colores con zumo de hierbas y flores para pintar la imagen en un lienzo de algodón tejido por los indígenas. La Madre del Rosario, vestida de rosa y manto celeste, se erige de pie sobre un creciente de luna, mientras dirige tiernamente su maternal mirada al Niño Jesús, que apoyado en el brazo izquierdo de la Madre Celestial, juega con una avecilla que sostiene en su mano. A la derecha de la Virgen, sereno y reverente, se yergue San Antonio de Padua con su tradicional hábito de los frailes menores, mientras a la izquierda San Andrés sostiene la cruz en aspa que recuerda su martirio. Al igual que el vibrante rojo sangre que baña en bermejos tonos carmesí su capa de apóstol peregrino. La hermosa imagen fue solamente entronizada en la capilla techada con paja silvestre en la tierra de Aposentos, donde Fray Andrés catequizaba a los nativos indígenas de la región de Suta. Allí permaneció durante más de una década la imagen de la Virgen del Rosario con sus ilustres santos edecanes. Sin embargo, 12 años más tarde, en 1574, la misión iniciada en aquellas tierras por los frailes dominicos debió pasar a otras manos. A Fray Andrés Jadraque fue enviado a otro centro de evangelización. Con el tiempo la capilla doctrinera se deterioró de tal manera que las goteras y el sol estropearon el lienzo de la Virgen, quedando prácticamente borrada del todo la imagen de Narváez. 2 años más tarde, en 1576, el cura doctrinero de Suta, don Juan Alemán de Leguizamón, encontró el lienzo, pero estaba tan deteriorado y en tal mal estado que decidió retirarlo del altar, y se lo entregó al encomendero en presencia de su esposa, doña Catalina de Irlós. El lienzo fue destinado a una despensa en grano para servicio doméstico y fue especialmente utilizado por su textura de algodón para secar trigo al sol. El lienzo fue destinado a una despensa de grano para servicio doméstico. Un año más tarde, en 1577, muere el encomendero don Antonio de Santana y su esposa Catalina se traslada a una pequeña aldea de Chiquinquirá, entonces un lugar pantanoso y despoblado donde reinaban la neblina y el frío. Entre sus enseres domésticos, doña Catalina lleva el antiguo lienzo destinado ahora para secar el trigo. En 1585 llega a Tunja María Ramos, esposa de Pedro de Santana, hermana de don Antonio,
Pronto se traslada a Chiquinquirá para acompañar a su viuda doña Catalina de Irlos. Allí encontró el lienzo abandonado y al enterarse que en él había estado pintada una imagen de la Virgen, lo recogió, lo arregló y lo colocó en alto, frente al cual pronunciaba diariamente esta bella oración: ¿Hasta cuándo, rosa del cielo, habéis de estar tan escondida? ¿Cuándo será el día en que os manifestéis y os dejéis ver al descubierto para que mis ojos se regalen de vuestra soberana hermosura, que llene de gozo y alegría mi alma? Estas hermosas palabras repetía María Ramos todos los días hasta que por fin fueron benignamente escuchadas. El viernes 26 de diciembre de 1586, a las 9 de la mañana, después de haber permanecido María Ramos durante más de 2 horas en oración, se levantó de su asiento para salir de su capilla. En aquel instante pasaba por allí una india que venía de Muso, llamada Isabel, con un niño llamado Miguel de unos 4 o 5 años. Al pasar por frente a la puerta de la capilla, dijo el niño a la mujer que lo llevaba: «Mire, mire». Miró la mujer hacia la capilla y vio que la imagen de Nuestra Señora estaba en el suelo y despedía de sí una luz que llenaba de claridad toda la capilla. Llena de asombro, dijo en voz alta a María Ramos, que iba saliendo del oratorio: «Mire, mire, señora, que la Madre de Dios se ha bajado de su sitio. Está en vuestro asiento y parece que se está quemando». Miró María Ramos y, admirada de ver tan estupendo prodigio, llena de asombro se dirigió llorando hacia el altar. Se arrojó a los pies de la sagrada imagen, con mucho temor puso los ojos en ella y vio cumplidos sus deseos, pues estaba patente la imagen de la Madre de Dios en el sitio mismo donde la piadosa María Ramos solía orar. La imagen de la Virgen lucía con una hermosura sin igual, con unos colores muy vivos y despidiendo de sí grandes resplandores que bañaban de luz a los santos que tenía a los lados y llenaba de claridad toda la capilla. Tenía el rostro muy encendido. Toda la pintura estaba renovada completamente. Después de 1 hora alcanzaron el cuadro con mucho temor y reverencia, y lo colocaron en el mismo lugar donde se encontraba antes del milagro. El rostro de la Madre Santísima permaneció encendido todo aquel día. Después la imagen quedó tal como hoy se contempla. La noticia del prodigio se propagó rápidamente por todos los lugares circunvecinos, cuyos moradores presuntuosos acudieron a ver la imagen renovada. Hoy, después de 4 siglos, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, proclamada y coronada como reina y patrona de Colombia el 9 de julio de 1919, continúa trayendo a su Hijo Jesús los corazones de aquellos que invocan con consuelo y alegría de los pecadores. María Ramos, hasta su muerte en 1623, la primera guardiana de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, y desde el 30 de mayo de 1636 son los frailes dominicos sus guardianes, primeros misioneros evangelizadores de Colombia. Para el año de 1986, al conmemorarse los 400 años de la renovación del lienzo, el 3 de julio, San Juan Pablo II peregrinó hacia el santuario de Chiquinquirá y con una hermosa oración consagró el país a la protección y amparo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.
Aparición de la Virgen de Chiquinquirá. En el año 1555, don Antonio de Santana, alcalde de Sutamarchán, hizo pintar en Tunja por el pintor Alonso Narváez un cuadro de la Virgen del Rosario, con colores de tierra que se borran fácilmente. Como sobraba tela, al lado y un lado de la imagen hizo pintar a un lado a San Antonio con el niño patrono de don Antonio y al otro lado a San Andrés Apóstol con la cruz en X en que fue crucificado. Pusieron el cuadro en la capilla de los indios de Sutamarchán, Boyacá, y como el techo era de paja, empezó a caer agua sobre la pintura y a los 20 años estaba ya tan borrado que la tela la emplearon para sacar granos a secar al sol. La familia se trasladó a Chiquinquirá y allí una sencilla mujer llamada María Ramos, al saber que esa tela había tenido en un tiempo la imagen de la Santísima Virgen, la colocó en una pared y cada día le rezaba pidiéndole a la Madre de Dios que quisiera volver a aparecerse en ese cuadro, ya que en esa tierra no se conseguían cuadros de la Virgen. Y el 26 de diciembre de 1586, al volver María del mercado, vio con admiración que la tela despedía rayos de luz y que la imagen de Nuestra Señora había aparecido otra vez. María Ramos exclamó gozosa: «Estás hermosa como una rosa, virgencita mía». Y una india que pasaba por frente oyó que su niño de brazos decía: «Mamá, mire a mamá linda», y le mostraba el cuadro renovado. La noticia corrió por todos los alrededores y los milagros empezaron a suceder unos tras otros en grandísimo número. Cuando en un pueblo de indios llegaba la epidemia de viruela y empezaban a morir por montones, iban a Chiquinquirá y llevaban el cuadro al pueblo. Desde que la imagen de la Reina del Cielo llegaba al pueblo, dejaban de morir indios de mal de viruela. Por ejemplo, en Tunja hay una capilla en el Cerro de Lázaro con un cuadro que dice: «Desde que la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá llegó a este alto, desde donde se divisa la ciudad, ya no volvió a morir ningún enfermo de la espantosa epidemia de viruela que azotaba a estas gentes». El 9 de julio de 1919, las autoridades civiles, el presidente Marco Fidel Suárez y todos los obispos y arzobispos de Colombia declararon a Nuestra Señora de Chiquinquirá patrona de Colombia. El milagro que más repetidamente hace la Santísima Virgen a los que la visitan en Chiquinquirá es concederles el gran favor de dejar sus pecados, su mala vida y empezar a ser buenos cristianos y excelentes ciudadanos. Su fiesta es el 9 de julio.